Ya está en medio de nosotros el reino de Dios. Muchos católicos vivimos nuestra vida pensando que ese reino únicamente lo miraremos al final de la vida. Qué triste es vivir pensando que miraremos el reino de Dios solo cuando estemos 3 metros bajo tierra. Otro grupo de católicos piensa que el reino de Dios está encumbrado allá en el cielo, inaccesible para nosotros. Otro grupo de creyentes piensa que el reino de Dios es fantasía de un libro de 21 siglos de antigüedad. ¿Cuántas personas viven creyendo que ese reino es un reino fantasioso como cualquier cuento de escritor medieval? Pero no es así. Los hombres y las mujeres de la Biblia saben que el reino de Dios se encuentra ya en medio de nosotros. No es el reino de la propaganda como lo es el mundo. No es el reino de la política como lo es la sociedad. No es el reino de la guerra como lo que se vive todos los días. Es el reino que crece en silencio. Es el reino que se crece a base de buenas obras. Es el reino que se crece en el silencio de las buenas obras. Por eso yo te digo, cada vez que has visto en esta sociedad personas que busquen la justicia en medio de la corrupción, es porque ese reino de Dios ha llegado a nosotros. Cuando tú veas en esta sociedad, en las calles de esta ciudad, que hayan personas que hagan el bien sin esperar nada a cambio, es porque el reino de Dios ya está en medio de nosotros. Cuando mires que en esta Navidad hay personas que le quitan el hambre a otros que no tienen que comer, que ayudan al prójimo sin pedir nada a cambio, es porque ese reino de Dios se encuentra en medio de nosotros. Cada católico construye ese reino allá donde vive. El reino de Dios no va a caer del cielo como si se tratase de una paradisíaca ciudad. No es así. El reino de Dios se construye a base de buenas acciones y el católico es constructor de ese reino. Cada vez que tú te has mantenido fiel a tu esposa o fiel a tu esposo, has construido ese reino de Dios allá en tu hogar. Cada vez que tú has rechazado un soborno en tu trabajo, en medio de la corrupción de esta sociedad, has construido el reino de Dios y sus valores en tu trabajo. Cada vez que tú has aconsejado a tu hijo o a tu hija para que sea un honrado ciudadano, has construido el reino de Dios en tu matrimonio y tu familia. De tal manera que el reino de Dios se construye a base de buenas acciones. Ojalá que cada uno de nosotros construya este reino allá donde vive. Amén. Amén.